Este capítulo está presentado por Homework Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow. Muy difícil, claro que nos dimos cuenta desde el primer minuto que cuando alguien se enfrenta a algo tan fuerte, te encuentras como al borde del vacío, ¿no? Al borde del precipicio, al borde de algo desconocido, porque no sabes ni por dónde empezar, pero tu alma, tu ser se encuentra pues devastado, hecho añicos, en donde al menos como mamá, porque cada persona vive su duelo de manera diferente, como mamá, pues en ese momento hubiera yo intercambiado mi vida, ¿no? Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, yo soy Manuel del Valle y estamos en un capítulo más de Buscando el Flow en esta segunda temporada que estamos arrancando este semestre, este último semestre de 2023, y que esta temporada está llena de cosas, de testimonios, de historias increíbles, inspiradoras, y nuestros invitados de hoy, o nuestra invitada de hoy, no es la excepción. Nuestra invitada de hoy es una persona, es una mujer, esposa y madre que realmente cuando escuché su historia me inspiró muchísimo a querer compartirla y sobre todo me inspiró muchísimo la alegría que han mostrado hacia la vida, la alegría y el entusiasmo que han mostrado hacia la vida a pesar de los retos tan grandes que han tenido. Un reto en particular muy grande que ahora nos platicarán. Y pues sin más ni más, les quiero presentar aquí a Laura García de Gogo por la Vida. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo estar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente, igualmente. Pues ya no te presenté como se debe, Lau, pero Laura junto con su esposo Toño son fundadores de Gogo por la Vida, que es una fundación que se dedica a prevenir accidentes, sobre todo en niños, pero en personas que puedan sufrir de algún accidente en casa o en cualquier lugar. Laura, pues me da muchísimo gusto platicar contigo. Bienvenida. Platícanos un poquito quién es Laura, de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas. Ay, gracias Manuel, el gusto es mío. Pues bueno, soy de Zacatecas, allá nací, allá está toda mi familia, hablo de hermanos y papás. Vivimos en la ciudad de Querétaro. Como bien dijiste, soy esposa y madre, esposa de Toño Tame, mamá de Regina y de Rodriguito. Y bueno, pues como si hablamos de temas profesionales, estudié mercadotecnia hace varios años, gran experiencia en la parte comercial, pero en los últimos 6 años y medio, más de 6 años y medio, pues mi vida dio un giro en el cual pues ahora me dedico a otra cosa muy diferente que nunca me imaginé, pero que es la cosa más hermosa, que es fomentar el cuidado de la vida, el lograr transmitir ese amor en todas las personas y que encuentren ese enfoque tanto en sí mismos como en lo que es su familia. Entonces, así como me presentabas, ¿no? Que somos fundadores, mi esposo y yo, sí, somos representantes, ¿no? Somos ese medio para lograr que las personas que nos escuchen, las personas que conozcamos, amen tanto la vida presente y siempre estén pensando en un impacto, o sea, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué nacimos?
Ok, ok. Oye, Lau, y cuéntame un poquito más, para los que no te conocen, ¿de dónde viene Gogo por la vida? Yo conozco tu historia y como les comentaba, me parece una historia súper inspiradora y sin duda es algo triste y es algo muy fuerte que nadie quisiéramos vivir. Sin embargo, ustedes son un ejemplo porque han sabido darle la vuelta y hacer algo mucho más grande y lo cual creo que honra la memoria de la vida de Rodrigo. Cuéntanos un poco más lo que sucedió. Exacto, Gogo por la vida es Gogo por Rodrigo, Rodrigo, mi bebé más pequeño. Tuvimos el honor y la dicha de conocerlo 1 año, 3 meses, más 9 meses en mi vientre. Y pues sí, vivimos algo muy inesperado, como es perderlo una tarde del 19 de enero por atragantamiento, algo que desafortunadamente no le pasa, no me pasó solo a mí, digo, para mí pues me duele todo, me duele esta historia, pero al enterarnos mi esposo y yo que es la causa de muerte número 1 en niños menores de 2 años, fue algo que nos impactó mucho no haberlo sabido antes. Y de ahí nace la misión de querer transmitir nuestra historia para que las familias que nos conozcan y escuchen aprendan, entiendan y lo tomen como una obligación, responsabilidad y sobre todo a partir del amor por las personas que aman, que pues prevengan y cuiden y se preparen, ¿no? Porque lo que nos pasó de atragantamiento es algo que se puede prevenir, es algo que se puede manejar y no es complicado, no es complicado, pero cuando te enfrentas a la emergencia, cuando ves que una persona tan pequeñita, tan vulnerable, se está asfixiando, te impacta y no sabes cómo reaccionar, pues puedes perder el control de una manera muy fácil y además estás contra el tiempo. Ese es el tema, estás contra el tiempo y se necesita tener la seguridad, el conocimiento y la práctica para poderlo aplicar. Y sabemos hoy en día que se puede hacer. Y al final no, también hemos descubierto, ¿no? O sea, no es solo para los bebés, claro que son los más vulnerables, pero en realidad todos nos podemos atragantar. Y de ahí pues descubres que no solo el atragantamiento son los accidentes que ocurren, ¿no? Hay más accidentes y que son frecuentes y que si bien a veces afortunadamente no pierdes la vida, muchas otras veces puedes también perder la calidad de vida, ¿no? Si sigues viviendo. Entonces, pues queremos ayudar y por eso es cómo lograr llegar a la mentalidad y al convencimiento de todas las personas, de todas las familias, que esto lo vean ya como algo natural, obligatorio, responsabilidad, así como cuando te dicen, vas a ser papá y brincas de gusto, vas a ser mamá, brincas de gusto y a lo mejor se te viene a la mente la recámara, la cunita, la carriola y cosas así que son necesarias y bonitas, entre dentro de lo que sí o sí, un curso de primeros auxilios. Y esas familias, cuando estén en crianza con sus hijos, también ya lo vean como una obligación desde pequeñitos enseñarles, enseñarles cómo cuidarse a sí mismos y cómo cuidar a su familia, a sus amiguitos y todo. Entonces, todo eso es lo que queremos abarcar. Gracias, Lau. Oye, y ahora recordábamos hace ya año y medio, me parece que grabábamos estos capítulos, más bien no los grabábamos, eran en vivo en Clubhouse, y ahí fue donde tuve la fortuna de conocer a Toño, tu esposo, y recuerdo perfecto que estábamos hablando de propósito en ese capítulo. Y cuando sube al audio Toño, y nos cuenta la historia de Rodrigo, pues fue en ese momento que me quedé, la verdad es que súper inspirado de su historia. Pero cuéntame un poco más, en ese momento que muchas cosas pasaban por tu cabeza y por la de Toño, estoy seguro, ¿cuánto tiempo pasó para que ustedes pudieran realmente
darle un sentido a la muerte, más bien a la vida de Rodrigo, Sí, a lo que significó su vida. ¿Cuánto tiempo pasó y cómo lograron ustedes encontrar ese propósito tan grande como lo es hoy Gogo por la Vida? y mira, tal vez no lo van a creer, pero aproximadamente 3, 5 días después, una persona que traía yo creo que esa misión en nuestra vida, le habla a Toño, mi esposo, le da el pésame y le recomienda que, ¿por qué no?, ayudar a más personas por medio de una página de Facebook, porque sabía el impacto que estaba causando, ¿no?, y la noticia en sí. En ese momento Toño estuvo muy receptivo, muy abierto y aceptó como el reto, porque era un reto, ¿no? El abrirse y el decir sí, una página de Facebook para eso y hacerlo pues tan público. Y no me consultó, digo, lo cual pues, no me importa porque al contrario, qué bueno. Tal vez le hubiera dicho que no si me hubiera consultado en ese momento. Pero ya cuando él me da la noticia, oye, mira, me la muestra, ¿no? Aquí está esta página de Facebook y le pusimos Gogo por la Vida. Hablé con tal persona que me recomendó lo hiciéramos y hice Gogo por la Vida porque querían ponerle el nombre de Rodrigo, pero a mí pues, le decíamos Gogo, me nació decir Gogo por la Vida. Entonces, Toño es el autor, digamos, del nombre, en honor a Rodriguito. Y así fue como me la muestra. Y mi reacción fue positiva, no fue decir, ay, no quítala ni nada, sino mi reacción fue, claro que sí estoy dispuesta, porque desde el segundo cero que me dan la peor noticia de mi vida y el sentir lo que sentí, dije, es que esto no es justo, esto no lo debe de vivir nadie, no lo deseo a nadie, porque es algo inimaginable que nadie debería de vivir y que es algo que se puede quitar. Entonces, sí, debe de escucharme toda mamá, todo papá, de que esto se puede evitar y que si está en sus manos en este momento, al escucharnos ante esta desgracia, evitarlo, pues es lo que yo entrego a nombre de mi hijo. Entonces, así fue que, digo, yo te lo estoy estructurando hacia lo mejor tal cual, ¿no? Pero en ese momento así fue como mi razonamiento, mi sentimiento, y acepté. Y pues derivado de esa página de Facebook, pues llegó a muchas personas a impactar y todo, y fue primero así como un movimiento, ¿no? Digamos así. Y llegó pues a oídos de varias personas que justamente pues estaban en los medios de comunicación y nacionales, locales y demás. Y pues invitaban a Toño y me decían a mí también y pues al ver la apertura que teníamos en compartirlo y al darse cuenta de la importancia, pues del impacto social, ¿no? Fue que, pues sí, empezamos al principio así a hacer como un medio de difusión, por decirlo de alguna manera, y nuestra historia pues logró estar pues, en medios nacionales y de ahí muchas personas nos empezaron a contactar en las redes y decir gracias, ¿no? Gracias porque tuvieron algunos episodios de, desafortunadamente, esas personas pues, de un posible accidente, pero tomaron conciencia y como cuando íbamos a los medios íbamos con paramédicos y demostraban, explicaban, entonces sí lograba como quedarse la idea en las personas. Entonces salvaron vidas de sus hijos, ¿no? Entonces fue cuando Toño y yo dijimos, es que esto no nomás es como compartir nuestra historia, esto debe de ser algo más grande, debe de ser algo que debe llegar lejos y que debe de tomar fuerza. Y yo en ese entonces seguía trabajando en una empresa, entonces no le dedicaba el 100%, a Toño igual, hasta hace 5 años, que fue que ya pues tomé la decisión como de ya no buscar un trabajo corporativo como los que estaba. Y pues ya sabes, al principio pues a ver cómo le vamos a hacer y pues todos los temas que como familia entenderás que pues es una decisión. Pero pues supimos que era algo que se necesitaba y que seguramente iba a tomar la fuerza por su mismo poder que tiene, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en Querétaro y llegó el momento en que había personas que nos preguntaban,
oye, pues te vimos o supimos o nos interesa saber más en cómo capacitarnos y nos preguntaban de cursos, ¿no? Y algunas personas nos habían dicho, oye, yo ya tomé ciertos cursos, pero sentimos que nos falta como un poquito más enfoque de cómo aplicarlo en nuestra casa, en la familia, como mamá, como papá, porque lo ven mucho, a lo mejor desde el enfoque de protección civil, o así ya sabes, más institucional. Entonces, Toño y yo dijimos, pues vamos a estudiar como instructores y investigamos cuál era la asociación más reconocida en este tema. Por supuesto que ya no sabíamos todo, ¿no? Porque íbamos con los paramédicos a todos lados, pero dijimos, no, esto tiene que ser como una certificación y estudiamos con la American Heart Association como instructores, pero enfocados a familiares y amigos, no a paramédicos, o sea, a un nivel que al final del día somos como el más importante, ¿no? Porque somos como el primer eslabón, o sea, si nosotros como primer eslabón o primer respondiente somos los que reaccionamos adecuadamente, pues vamos a ser esas personas que va a preservar la vida pues de la persona que pase el accidente. Entonces, así fue y Toño y yo pues ya, digamos que tenemos esa certificación y ya, más yo que Toño en este momento pues doy cursos y me volví instructora también y pues ya más de 3.500 personas capacitadas. Wow, qué Y padre. más desde pandemia por Zoom, ¿no? Primero en pandemia por Zoom. Qué padre. Pues ya presencial y en sus casas, que es algo que la pandemia nos trajo bueno, porque antes de pandemia invitabas a un curso y ¿qué crees? Que llegaban solo mamás. Sí. Y llegaban así muy formales a un auditorio o a una sala muy formal. Pero llega pandemia y todo se vuelve así como estamos tú y yo, ¿no? Así virtual. Y entonces nos dimos cuenta que era posible también eso. Y, y que no nomás las mamás se involucraran, sino también es como que se abrió la conciencia, ¿no? Del cuidado de la vida. Más papás, cuidadores y todo el mundo involucrado. Y hoy es día que vamos a cursos, a casas, así literalmente se les transforma su sala de su casa a una sala de capacitación y muy bien porque Qué padre. todos se capacitan. Digo, a Qué veces de padre. verdad hasta parece chiste, pero hasta el perrito está ahí y el mismo bebé aprende, digo, parece chiste, eso como que dicen, ay, sí, ¿cómo crees que un bebé va a creer? Les enseño hasta desde toser, cuando tiene un atragantamiento parcial, Wow. terminan hasta tosiendo. Sí, te escuchaba en el podcast que decías que les tienes que enseñar a toser para que ellos mismos puedan reaccionar si algo pasa, ¿no? Oye, Leo, y ahora que comentas que pasó muy poco tiempo del accidente a que Toño abriera esta página de Facebook que tengo aquí enfrente, que tienen ya 11,000 seguidores y que los invito a los que nos están escuchando o viendo que se metan en Facebook está como Gogo por la vida, así como se oye, todo seguido. Pero, ¿cómo vivieron ustedes me imagino que debe haber sido una montaña rusa de emociones, de todo tipo, ¿no? Hasta Sí. incluso sentimientos de culpabilidad, sentimientos en pareja, Ujú. tu misma hija. ¿Cómo Sí. vivieron este duelo? Porque por un lado está el lado personal, el lado privado, y por otro lado, abrieron su vida, abrieron su casa, abrieron su corazón y sus sentimientos al mundo entero por una causa mayor. Y eso es admirable. ¿Cómo vivieron ustedes estos días entre el luto, entre el duelo y este propósito increíble? Muy difícil, claro que nos dimos cuenta desde el primer minuto que cuando alguien se enfrenta a algo tan fuerte, te encuentras como al borde del vacío, ¿no? Al borde del precipicio, al borde de algo desconocido, porque no sabes ni por dónde empezar, pero tu alma, tu ser se encuentra pues devastado, hecho añicos, en donde al menos como mamá, porque cada persona vive su duelo de manera diferente,
como mamá, pues en ese momento hubiera yo intercambiado mi vida, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué no me llevas a mí de que Rodrigo viva? Pero pues luego pues descubres que eso no es posible y pues sí te encuentras ante un tema muy pues desconocido, ¿no? Porque no hay una cultura del duelo, nadie te dice por dónde empezar. Los tanatólogos existen hoy en día, son los profesionales especializados en atender temas de pérdidas, no solo de la vida, sino de cualquiera, pero pues con quién vas, quién es el bueno, y eso es como para el tema, pues tanto personal, pareja, como mamá, como de cómo ayudar a la niña, de cómo manejarlo en el trabajo, porque como te decía, yo trabajaba en un corporativo, ¿no? Entonces, y regresar a trabajar. Entonces son muchas cosas a las que te enfrentas y el cómo ir pues viviendo sin alguien que ocupa tu corazón y al que sigues amando estando o no estando, ¿no? Físicamente. Y todo lo que te relaciona con él, ¿no? Sus cosas, era un bebé, o sea, todo, imagínate tú, pues todo lo que, pues no, entre que no puedes creer y está, ¿no? Pero que por otro lado está la niña, ¿no? Que te necesita y que eres mamá y que pues tienes que agarrar fuerza primero por ella, al menos en mi caso así fue, ¿no? Que, que tenía alguien, que una razón por la cual seguir, y primero yo pensé en ella, porque mi niña tenía 3 años, entonces, y que ella me necesita, y pues por ella voy a tratar de salir a flote, a pesar de todo. Y pues Toño y yo buscamos todo tipo de herramientas tanatológicas, psicológicas, terapéuticas, de todo tipo, ¿no? Hasta de aromaterapia, pues todas las herramientas posibles que involucran todos tus sentidos, tu parte mental, libros, o sea, todo lo que te nutriera para poderte reconstruir. La parte del espiritual, por supuesto, que es fundamental, y la parte de la fe, el acompañamiento familiar y de amistades, sin duda también, ¿no? Vital. Y un grupo que nosotros encontramos de acompañamiento que justo se llama así, ¿no? Un grupo Acompaña, que para quienes nos escuchan y si saben de personas que están pasando también por algo similar de un duelo, pues existe el grupo Acompaña, a quien pues yo le agradezco infinitamente toda la vida, ¿no? Voy a estar agradecida con ellas, porque pues son mamás que estaban en la misma situación que yo, ¿no? De haber perdido un hijo. Entonces esa empatía pues fue la que me empezó pues a nutrir, a seguir y a seguir y decir, bueno, pues porque tú sientes que estás como solo, ¿no? Que eres como que el único que le pasó eso, pero pues no, descubres que el dolor existe en muchas dimensiones y de muchas maneras, y que a veces cuando vivimos la vida pues no conectas con ese dolor porque pues estás en el día a día, ¿no? En el trabajar, en el hacer, en el tener quizá, pero el ser es como que el que al final a veces volteamos a ver, ¿no? Pero en el dolor es donde descubres de qué estás hecho, con quién estás, con quién cuentas y de dónde te puedes abrigar y crecer. Es que me llama mucho la atención todo lo que me comentes, sobre todo en el tema de tu hija, ¿no? Porque normalmente, y como lo hemos hablado y hace ratito, y también si Toño está por ahí y se quiere unir, bienvenido, mi querido Toño, adelante, pero lo comentábamos antes de empezar a grabar, que pues que parte del flow son los retos, ¿no? Pero pues nunca te imaginas que vas a vivir un reto tan grande como ese. Mi querido Toño, bienvenido. Déjame amplío la cámara por acá para verte bien. Dame un segundo.
Ahí estamos, ahora sí. Bienvenido, mi querido Toño. Como les decía, parte del flow y de vivir una vida en flow, que aunque se oiga muy exótico, pues no es más que este estado mental, este estado positivo. Y una parte integral son los retos, superar ciertos retos. Pero cuando tenemos un reto de esta magnitud, o sea, no es nada comparable con otros retos, ¿no? Entonces, la verdad es que me llama mucho la atención y me inspira mucho, y es precisamente esa inspiración que quiero compartir con la audiencia, el ustedes cómo han vivido esto, ¿no? Cómo han vivido este propósito. Y les quería preguntar, y aprovechando que estás aquí, mi querido Toño, mencionabas que la vida no es color de rosa. Cuéntanos un poquito más a qué te refieres con esto. Claro que sí, mi tío Manu, gracias por esta entrevista y gracias a toda la audiencia por verla y que nos puedan recomendar y compartir para poder llegar a este mensaje de amor, ¿no? Es un mensaje de amor al universo, a saber salir adelante y a fluir con la vida. Y bien, como mencionas, cuando pasa la pérdida de Rodrigo, prácticamente todo tiene un porqué y para qué, pero a veces no entendemos el porqué a mí, el porqué ahorita, el porqué en mi casa, el porqué, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde tienes que enfocar en el para qué y tiene que cambiar tu filosofía de vida. O sea, tu filosofía de vida cambia cuando pierdes un hijo. O sea, eso es un control al delete y cambio de chip. Entonces tienes que cambiar tu filosofía y prácticamente dentro de todas estas apoyos y ayudas de terapias, de lecturas, de, de, de conocer personas, que todo suma si tienes una actitud positiva, si tienes ganas de salir adelante, si tienes ganas de fluir. Y cuando la única manera de salir es amor a la vida. Por eso gogo por la vida es amor por la vida, lucha por la vida, fuerza por la vida. Y, y dentro de este cambio de filosofía, yo llegué a la conclusión que la vida no es color de rosa, sino es una escala de grises, que tú vas pintando al color que tú quieras. Todos en la vida, depende de la filosofía de cada quien, desde mi punto de vista, venimos a aprender y venimos a compartir. Y Rodrigo, como cualquier bebé, o pues sí, un bebé que es inocente y que pierde la vida por X y Z razón, yo creo que no vino a aprender, sino vino a enseñar. Y es ahí donde tienes que ir entendiendo que los hijos son prestados, que los hijos se van a ir algún día de tu casa. Solo todo el mundo pensamos que se van a ir después de que terminen la universidad y se van a casar, ¿no? Claro. Eso es como que... Como la ley de la vida que creemos, ¿no? Sí, es la cultura que nos vamos creando, ¿no? O sea, nosotros nos vamos creando una cultura y obvio la cultura del mexicano es diferente a lo mejor de otros países, pero por ejemplo en la India pues celebran mucho la muerte, ¿no? Y entonces es otra cultura, otra filosofía, es otra manera de ver a la vida y la forma de reencarnación, etcétera, etcétera, que no quiero entrar a esos temas para no desviarnos, pero regresando a la frase de la vida no es color de rosas, porque realmente nuestra sociedad o nuestra cultura nos van pintando que todo es muy bonito, ¿no? O sea, las redes sociales te pintan de que, wow, esta persona está viajando y está en Europa y el siguiente mes está en Canadá y el siguiente mes está en Chile y, oye, ¿cómo le hacen? ¿No? O sea, y piensas que toda su vida es color de rosa y pues muy aspiracional, ¿no? Y oye, está cambiando de coche nuevo y pues todo el mundo piensa que, o sea, nos vamos creando un estereotipo. Y valores que no son, ¿no?
que la vida es perfecta en otras personas menos en nosotros. Entonces, la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, creo que eh, esa vida color de rosa que a lo mejor nos enseñan las caricaturas de niños, desde niños pues nos están metiendo un chip, ¿no? De la princesa y Disney. Y que no sabes enfrentar el dolor y poca resistencia a la frustración o cosas de cómo superarte, ¿no? Ojalá se promueva más la resiliencia como valor desde la infancia. Totalmente. Exacto. Entonces creo que en nuestra cultura mexicana, creo que falta mucha inteligencia emocional. Entonces, dentro de esa cultura que tenemos que evolucionar como seres, si tú comparas esa cultura con otros países, pues tienen una resiliencia mucho más fuerte, obvio, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en las partes nortes, pues los cambios climáticos te van haciendo resiliente, ¿no? O las guerras, ¿no? A las que se enfrentaron sus generaciones, sus ancestros, pues los convierte en alguien ya más fuerte, hasta genéticamente, ¿no? Sí, y yo creo que como aquí complementando un poquito, pues el tema de los primeros auxilios psicológicos, que fue lo que Toño y yo nos dimos cuenta que hacían falta. Que hoy nos dedicamos mucho más a la parte de primeros auxilios físicos, por la prevención y el cuidado pues, en general de la vida, pero a lo que nos enfrentamos Toño y yo es eso, o sea que hace falta esa parte de primeros auxilios psicológicos. Oye, y algo que mencionaste en el podcast que escuchaba de Por Ella, que se los recomiendo también que lo escuchen, que me llamó mucho la atención, es que no ocultabas cuando estabas triste, cuando llorabas con tu hija, pues normalmente uno se hace el fuerte, ¿no? Se hace, no, yo no, enfrente de mis hijos no voy a llorar. ¿Qué les ayudó a ustedes a vivir estas emociones y a transmitírselas a su hijo, o sea, a su hija, perdón, a mostrar esta vulnerabilidad? Porque el tema que comentan es importantísimo, o sea, el tema emocional. Yo creo que pandemia fue un disparador impresionante. El lado positivo de la pandemia fue que nos hizo mucho más conscientes de la salud mental y de la salud emocional. Antes como que no lo teníamos en el radar y a partir de pandemia fue un poco más visible. Entonces, ¿cómo les ayudó a ustedes o qué los inspiró a realmente abrirse y a ser vulnerables, ¿no? Porque también me imagino que no ha de haber sido fácil el abrir como decíamos hace unos momentos, el abrirse su corazón al mundo cuando acaban de vivir una tragedia como fue el accidente de Rodrigo, ¿no? Entonces, hablando de inteligencia emocional y de emociones, ¿cómo vivieron ustedes esas emociones y cómo las viven hoy día con su hija? Mira, lo principal fue que, pues sí, Rodrigo se nos adelantó, pero tenemos una hija, ¿no? Entonces, depende de nosotros al 100%. Entonces, ese ir creando esa conciencia en nosotros mismos, pues prácticamente cuando falleció Rodrigo me comentaron a mí que tenía que ir a ver un tanatólogo. Y yo, ¿un tanaqué? Yo no tenía el conocimiento de la profesión de tanatología, ¿no? Entonces, y eso que estudié en buenas escuelas, en buenas universidades, he trabajado en varias empresas internacionales, pero pues soy ignorante en este concepto, ¿no? Y a lo mejor porque no he perdido ningún ser querido antes de Rodrigo. Mis padres vivían, mis hermanos vivían, obvio pues, tus abuelos, estaba muy chico cuando fallecieron, pero no me pegaron tanto como Rodrigo. Entonces, Regina tenía 3 años, 3 meses, este domingo va a cumplir ya 10 años, entonces pues pasa muy rápido la vida y prácticamente pues esa responsabilidad de Regina ayudó muchísimo a que nosotros no nos separáramos, nos uniéramos más, a que transmitiéramos el amor, que ella nos viera unidos, amorosos, que transmitiéramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, que generáramos ese vínculo de comunicación mucho más estrecho, mucho más
eh, eh, íntegro, por llamarlo así, que hace que realmente saliéramos más a convivir en la naturaleza, a que realmente pudiéramos pues mostrar de que mira, ahí está el sol, Rodrigo está con Dios, Rodrigo nos está iluminando, nos está protegiendo. Entonces, todo ese cambio de filosofía y amor hacia Rodrigo, respeto hacia Rodrigo y colocándose también a Regina, así es como yo lo veo. También nos recomendaron mucho pues decirle las cosas porque no sabíamos cómo decirle, porque cuando pasó el atragantamiento Regina estaba ahí y ella estaba viendo todo, pero cuando llegaron los paramédicos dijeron tajantemente, llévense a la niña de aquí, que no esté en la casa y que no, ya no siga viendo nada. Entonces se la llevaron unas vecinas y entonces ella no supo qué pasó. Ella ya no supo que su hermanito ya no estaba. Y al día siguiente, después la llevaron a la guardería, como cualquier día. Estaba muy chiquita, entonces no sabía muy bien ella qué estaba pasando. Y en ese inter que estaba en la guardería nos recomendaron, una tanatóloga nos dice que tienen que decirle lo que pasó y tienen que llevarla a que se despida. Y tiene que estar sola, los tres solos. Tienen que hacer toda una despedida. Entonces estábamos, por supuesto, en la funeraria ese día, el 20 de enero de 2017 y un viernes, y tuvimos que pedir a las personas que nos estaban acompañando, pues sí, el favor, ¿no? De que nos permitieran estar en ese momento y llevar a Regina y que viera a su hermanito, y que lo viera y explicarle. Y pues eso fue algo como la primera parte dura y difícil de cómo explicarle las cosas como por su nombre, pero también en cierta forma darle paz a ella, que aunque así, insisto, muy chiquita, pero que estoy segura que ni comprendió porque hoy no se acuerda muy bien. Pero a ella le quedó claro en ese momento de que se estaba despidiendo de su hermanito. Sí, fue un momento pues, muy, muy difícil porque, pues imagínate, ¿no? O sea, tener ahí el féretro, a Rodrigo y llevar a Regina y estar nosotros tres solos, pues prácticamente despidiéndonos, ¿no? Entonces, eh, son cosas que tienes que ir cerrando ciclos, cerrando eh, pues esas puertas y despidiéndote, ¿no? Entonces, creo que la manera de cómo vas llevando las cosas con amor y prácticamente enseñándole a Regina de que su hermano no va a estar ya más y que se despida ahí físicamente de él, pues ayuda a que ella vaya entendiendo y no tenga problemas en un futuro, ¿no? Claro. No, y sobre todo lo que me llama la atención es que la misma Regina fue un factor importante para que ustedes salieran adelante. Si no es que el factor más importante para que ustedes salieran adelante. Y yo creo que ella misma se da cuenta de eso, ¿no? Ella misma se da cuenta de eso porque, pues yo creo que ha percibido el amor que ustedes le han entregado y ese amor por la vida que han tenido, sobre todo con esta fundación que hicieron ustedes. Y les quería preguntar, después de este tiempo, después de que ya hicieron Gogo por la vida, se prepararon, encontraron este propósito de prevención para salvar vidas. También el mindset que adoptaron ustedes y la forma de pensar que es admirable, que es más allá de la tristeza. O sea, estoy seguro que obviamente fue un momento triste, fue un momento trágico que nadie quisiéramos vivir, pero lo admirable es que la alegría de vivir de ustedes y y lo que transmiten pues en sus redes, en las mismas fotos que se ven en Facebook, en sus redes,
pues transmiten esta alegría por la vida. Y eso, pues, como les digo, es admirable. ¿Cuál es el mindset que tienen ustedes en cuanto a la vida? O sea, ahora sí que yéndonos un poquito más filosóficos de alguna manera, ¿qué significa la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿O cómo encuentran ustedes ese propósito? Y esa felicidad, sobre todo. Claro, pues bueno, el mismo amor, ¿no? El mismo amor a Rodrigo. Hoy entendemos, ¿no? Hoy entendemos que ese amor a Rodrigo y a Regina y a nosotros mismos, porque a veces pensamos que vivimos hacia afuera, ¿no? Pero el lograr, que es algo creo que no fácil, ¿no? El lograr hacer esa introspección de amar tu propia vida. O sea, si no amas tu propia vida, no eres capaz de amar a los demás. Entonces, el llegar a ese punto y descubrir o buscar todos los días, porque es algo que tiene que nutrirse todos los días, que tenemos un propósito de estar aquí, hasta en esta misma conversación, ¿no? Que cada conversación tiene un propósito, pues eso es lo que te hace, es el motor, es la gasolina, lo es todo, lo es todo para poder estar presentes y decir, ok, sigo aquí a pesar de, pero por esto, por esta razón, pues darle un sentido y con ese espíritu de amor. Eso es, o sea, más allá de que sí tenemos ese vacío, ese dolor, es como una transformación. Estamos convencidos que la transformación existe y que mientras existamos y estemos conscientes y podamos entregarlo, pues así lo vamos a hacer. Sí, desde mi punto de vista, es algo que tienes que afrontar a tus egos y a tus miedos. Entonces, cuando pues todo el mundo tenemos miedo a la muerte, por lo menos la cultura de aquí de México le tiene miedo a la muerte, nos reímos de la muerte, pero no estamos preparados para la muerte. Sí. Entonces, y mucho es por nuestros egos y nuestros miedos. Entonces, cuando tú afrontas tu ego, tu miedo de que sí voy a salir adelante, o sea, tu ego, yo me decreté de que yo estoy cerrando el tomo 1 de mi vida, no el capítulo, el tomo 1 de mi vida y abro el tomo 2 de mi vida. O sea, voy a hacer otro Toño Tama. O sea, no voy a ser el mismo. Entonces tú tienes que empezar a decretar y afrontar tu ego y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a ser otra persona. Y entonces, con otros valores, con otros principios, con otra filosofía, con otro chip. Y entonces tú tienes que ir terapiando a tu mente. Entonces tienes que empezar la mente es muy floja. Y entonces tienes que empezar a crear hábitos nuevos, tienes que ir creando esta filosofía nueva, tienes que ir educando al Toño Tame del capítulo 2. Y irlo llevando, ¿me explico? Y día a día, ¿no? Y nutrirlo, porque un día estamos bien, pero el día siguiente, otra vez. O sea, es como comer, ¿no? O sea, como el mismo cuerpo físico. O sea, comiste, te sientes bien y estás en el proceso de digestión y te sientes súper, pero se consume, ¿no? O sea, se consume la energía. Entonces es lo mismo en energía espiritual, es lo mismo. Entonces, el amor es bien importante, debe ser tu eje. Tu eje es el amor, lo único que te ayuda a salir adelante. Y en el momento que empiezas a enfocarte en el para qué, empiezas a cerrar ciclos y empiezas a entender el por qué te pasaron las cosas. Ok. Entonces, nosotros vivimos emocionalmente con muchos grilletes emocionales que estamos cargando y caminando durante toda nuestra vida. Nuestra cultura no nos deja ir con un psicólogo porque dicen la sociedad de que estamos locos, cuando no debe de ser así. O sea, ir con un psicólogo debe ser de lo más normal. Ir con un psiquiatra también debe ser de lo más normal si necesitas medicamentos. Totalmente. Pero el estereotipo de nuestra sociedad, y no importa el extracto social, desde la gente de bajos recursos como la gente de muchos recursos económicos,
te tienen estereotipado, o sea, te ponen el estereotipo de que, vas con psicólogo o psiquiatra. No, estás muy mal. Está súper estigmatizado, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos muchos miedos, tenemos muchos egos que hacen que prácticamente se nos nuble y no queramos tocar este tipo de temas. La religión, no quiero entrar en el tema, pero también la religión que tú practicas tiene mucho que ver. Entonces, si tú te echas la culpa, que es parte del proceso del duelo, hay una parte que es la culpa, y a veces esa culpa te la echas tú, o se la echas a Laura, o se la quieres echar a otras personas, o se la echas a Dios, o a la naturaleza, o depende de tu religión, depende de tus creencias ideológicas, pero le empiezas a echarle la culpa a todo el mundo y prácticamente no te quedas ciclado y no fluyes. Te victimizas. Entonces, algo que yo he aprendido es de que la vida es como andar en bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. Y si le das vueltas al mismo tema, te quedas dando círculos y no avanzas. Sí, totalmente. Y te cansas. Y entonces tú tienes que seguir pedaleando, tienes que seguir viendo los nuevos horizontes, o sea, no puedes vivir en el pasado, ni tampoco puedes vivir en el futuro. Tienes que vivir el presente, tienes que amar el ser, hacer y tener, el ser feliz con lo que tienes, mucho, poquito o nada. Como agradecer, ¿no? Yo creo que la parte de la gratitud es como que aquí lo vital. Entonces, para poder ser, tienes que agradecer. Totalmente. Entonces, Oye, perdón, no más para terminar, no, adelante. El ser, hacer y tener, en ese orden. No el tener, qué tengo que hacer y luego soy. Sí. Entonces, el paso número 1 es el ser, pero el paso número 0, que es antes del ser, como bien lo dijo Laura, es el agradecer lo que tengo y luego soy. Y entonces empezamos a cambiar también todos estos valores familiares que se han cambiado en la sociedad, que es parte de los pilares de Gogo por la Vida. Son primeros auxilios físicos, los valores familiares y la ayuda en el duelo. Entonces, esta ayuda en el duelo, nosotros hemos ayudado a varios padres que han perdido hijos y a personas que están en una situación difícil, emocional, y los vamos canalizando con varios tanatólogos que nos ayudaron a nosotros y que también han ayudado a otras personas. Entonces, son parte de los pilares de Gogo por la Vida. Qué padre. Les iba a decir que aquí tengo una de mis frases favoritas que es amor fati, que significa amar tu destino o amar lo que te sucede, que no es tolerar, no es aguantar, es amarlo. Pero cuando escucho historias como las de ustedes, o sea, oigo la frase y digo, sí, qué padre amar. Pero cuando oigo historias como las de ustedes, digo, ay, cabrón. O sea, ya cuando escucho ese tipo de historias y digo, amor fati, ¿sí? ¿De veras? Entonces, híjole, la verdad es que es admirable lo que ustedes han hecho y esto sí es el ejemplo tal cual de amor fati, más claro que he visto y pues les quiero agradecer por esa inspiración también. Y pasando al tema de los hábitos, a ver, ahorita Lau comentabas el tema de la gratitud. La gratitud, pues es muy fácil ser agradecido por lo que tienes. Es muy fácil agradecer cuando pues vives una vida privilegiada, cuando eres feliz. Pero ¿cómo vives esa gratitud pasando por lo que ustedes pasaron? ¿Y cómo tratas de inculcarle esa gratitud en el día a día a la gente que te rodea? Sí, que no es fácil, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta de lo que vale tu vida y cuando vives algo como tan fuerte, cambia el enfoque. O sea, antes tal vez no agradecías ni siquiera un amanecer, antes no agradecías siquiera pues el mismo hecho de respirar, ¿no? El mismo hecho de respirar. Y creo que esa parte nos quedó clarísima a la humanidad cuando vivimos la pandemia COVID, ¿no? Que justamente pues el padecimiento COVID es dificultad respiratoria. Entonces, cuando te das cuenta, oye, estoy respirando, y respiro y vuelo y
te haces tan abierto, tan sensible, que disfrutas. Pues, del agradecer se transforma a disfrutar y decir, ok, no está mi hijo, mi bebé chiquito no está, pero tengo que aprender a estar con quien sí está, aquí, con quien sí veo, con quien sí toco, con quien estoy interactuando, con lo que sí tengo, con lo que, ¿qué voy a hacer con lo que sí tengo? ¿Qué quiero lograr con lo que tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer? Entonces es ir como pensando de esa manera, pero insisto, es como irlo nutriendo todos los días. Hay momentos en los que, por ejemplo, al amanecer, cuando te despiertas y quizá muchos siguen dormidos y tu misma familia sigue dormida, es como el momento idóneo para hacer ese encuentro contigo mismo, que hay quienes le llaman meditación o le llaman mindfulness o como cada quien quiera, oración, pero el tema de llegar y concentrarte y que hacer que esos pensamientos del hacer no te invadan es todo un reto, ¿no? Todo un reto. Qué padre. ¿Y cuáles son estos hábitos? Veo también, Lau, que te certificaste, aquí está, como Workplace Wellness Coach y después The Latin Powerhouse y después Coach de Hábitos. Cuéntanos un poquito más de estas certificaciones y por qué las estás haciendo o por qué las hiciste más bien. No, y es algo que ya sé que es mi vocación hoy en día, ¿no? Desde el momento en que me di cuenta de que tenía que empezar por el amor personal, no como ego, sino la parte realmente ama tu vida, cómo te cuidas tú para que puedas acompañar, porque dices, ¿para qué quiero que mi hija Regina o mi esposo Toño tengan una esposa enferma, ¿no? O una mamá enferma o una persona que siempre se está victimizando. Entonces, ¿cómo te nutres? Pues entonces desde ahí llegó a mi vida, igual y gracias a las redes sociales, el Instituto Hábitos de Valeria Lozano, y que empezó a hacer como muchísima publicidad, ¿no? Pero llegó conmigo, llegó a mí y lo vi y dije, es que esto es lo que necesito aprender y también cómo lo voy a hacer para que mi esposo también tenga esa calidad de vida, ¿no? O sea, si voy a vivir no sé cuántos años, los que sean, pero vivirlos bien. Entonces tomé esa certificación y también fue un giro, ¿no? Porque muchas cosas que hacemos o en la sociedad se hacen por la misma, pues sí, el mismo estrés, ¿no? La comida procesada y muchas cosas que están en nuestro entorno, pues más que nutrirnos nos destruyen, ¿no? Claro. O sea, silenciosamente, porque no te das cuenta. Pero ya cuando estás enfermo llegas o te das cuenta de las estadísticas que enfermedades cardiovasculares o de metabólicas, síndromes metabólicos, y dices, no, bueno, a ver, déjame ver a mi alrededor y sé que por dónde tengo que empezar a trabajar, enfrente de mí tengo que empezar a trabajar en mí misma, aquí al lado. Y ese es el mayor reto, ¿no? Entonces, de ahí nace y me encanta, de hecho quisiera hacer una especialidad en medicina preventiva próximamente y aplica perfectamente para poderlo transmitir a todas esas familias que hoy se capacitan con nosotros en primeros auxilios, pero ir acompañándolos en más temas para que ellos mismos cambien también esa parte de que estamos trabajando. No digo que ya estamos al 100, ¿verdad, Toño y yo? Pero que todos los días tenemos ese reto hasta cuando se nos aparece un pastel, ¿no? En lugar de comerme 3 rebanadas, pues no es que no la quiera probar, ok, me como una, media, o no sé. Tomar decisiones es lo que tienes que ir haciendo. Oye, y además de la gratitud, que ya lo comentamos, ¿cuáles son estos hábitos que ustedes como pareja o como familia tratan de cultivar en su vida diaria? Claro, pues realmente los hábitos es desde despertarnos temprano, ¿no? Si se puede entre 5 y media de la mañana,
y cuando despiertas, pues prácticamente es esa zona, esa etapa del día donde es agradecer, ¿no? Entonces, ya sea con música enfocada a este tipo de... A mí me gusta usar música de fondo, a veces lo hacemos solos, a veces lo hacemos en pareja. Regina todavía está dormida, pero prácticamente vamos creando esa cultura de dormirnos temprano, de siempre agradecer, no dormirnos enojados, o sea, siempre Sí. llevamos ya 10 años de casado y Felicidades. prácticamente siempre tener una buena comunicación, eh, tener, pues, así que hábitos y valores de familia, que es parte de lo que inculcamos en los valores familiares de Gogo por la Vida, prácticamente el respeto, la comunicación, eh, la vida saludable, tanto emocionalmente como físicamente. O sea, nosotros hemos detectado que tenemos 5 esferas, ¿no? Las 5 esferas del ser, que es la parte física, la parte mental, eh, espiritual, emocional y económica. Entonces también es muy importante la parte económica porque vivimos en un mundo que se rige por la economía, ¿no? Entonces, aunque no es parte de nuestro ser, pero sí es parte de la vida que vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, estas 5 esferas, pues tenemos, siempre las tenemos tocando entre nosotros como familia y vamos inculcando eso también en Regina y en las personas que nos rodean, ¿no? En los colaboradores que tenemos, que trabajan tanto en la casa como fuera en la empresa. Tenemos una empresa de productos químicos que vendemos, o sea, no dependemos de la fundación. La fundación realmente la hacemos enfocada en ayudar y servir a la sociedad y prácticamente todos esos hábitos que vamos teniendo en el día, en el trabajo, respetar los horarios de trabajo, respetar los horarios de familia, la convivencia, entonces hace que realmente nosotros estemos viviendo pues en esa vida buscando el flow todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, pero quisiera que nos compartieran ustedes, como lo acabas de decir, Toño, ¿cómo buscan el flow ustedes día a día o cómo tratan de vivir esta vida pues en flow y con alegría? Ok, ¿cómo? Nutriéndola. O sea, para mí es en todos los sentidos es así, nutriéndola y siempre lo voy a resaltar y nutriéndola en cada decisión, nutriéndola en cada acción, enriqueciéndola con el propósito siempre, o sea, recordando nuestro propósito y no es que sea estático el propósito porque siempre se puede complementar, ¿no? Siempre se puede fortalecer, no puede ser perfecto, pero diario, diario, diario. O sea, es diario fluir como el agua y tener esa flexibilidad, ¿no? Para irte adaptando, ya sea para crecer más o para acomodarte, ajustarte. Vienen cosas inesperadas siempre y no todo tienes control. Aceptarlo que no tienes control, pero sí tener esa voluntad y esa visión y ese empuje para que realmente llegue a suceder lo que estás buscando, entregar. Para mí buscar el flow es, número uno, es pensando que yo soy un río y el agua pasa por ese río. Siempre vamos a tener piedras que nos cambian el cauce del río y prácticamente esas piedras son grilletes emocionales. Entonces, yo como persona tengo que cerrar esos grilletes emocionales, ¿no? Con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con algún colaborador o con quien sea, ¿no? O sea, no importa quién es la persona, siempre vamos a tener esas piedras en el camino y tú depende de ti si la quieres mover y quitar ese grillete emocional o quieres seguir fluyendo con ese grillete emocional, pero no te deja avanzar, no te deja tener pues, Claro. un flow mucho más amoroso. Entonces, a veces es muy importante que toquemos estos temas emocionales para cerrar ciclos. Entonces, para mí es muy importante cerrar ciclos, ¿no?
Y eso es lo que a mí me ayuda a, cuando yo cierro ciclos, yo estoy buscando el flow, un flow mucho más amoroso en mi vida, y sé que en un futuro van a salir más piedras, pero pues ya tengo la técnica para poder fluir sin ningún problema. Padrísimo, padrísimo. Oigan, se me está ocurriendo una dinámica, que lo comenté con Nacho Pérez Salazar, a quien ustedes conocen. Le decía que él tiene una frase que no, por más que trato de recordar, nunca la digo bien, así que no la voy a decir. Pero recuerdo que le dije a Nacho, a ver, se me antoja tu frase ponerla en una playera. Si ustedes pusieran una frase en una playera, ¿cuál sería esa frase? Bueno, yo sí definitivamente pondría la de Gogo por la vida, que es cuidando la vida con amor. Esa es la pena. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Tú, Sí, Toño, coincides? Sí, pero vamos a sacar una. Vamos a hacer la versión 2. Sí, claro, la versión 2. Bueno, para mí, pues es la de la vida no es color de rosa, ¿no? Entonces, la vida no es color de rosa, sino es una escala de grises que tú pintas al color que tú quieras. Muy Esa a lo bien. mejor la ponemos en la espalda. Ándale, exacto. Muy bien. Oigan, pues no saben cómo les agradezco esta plática tan constructiva, tan inspiradora. ¿Dónde los podemos buscar a ustedes, Toño, Lau, y además la Fundación Gogo por la Vida? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, ya en redes sociales ambos tenemos tanto las redes personales, donde compartimos de todo, como la de Gogo por la Vida, que es así tal cual, Gogo por la Vida, G-O-G-O por la Vida. Estamos en todas las redes. Y bueno, en mi particular aparezco en LinkedIn como mi nombre completo, Laura Elena García Avilés. Y en Facebook, Lau y espacio Gars, hasta la C de García. Perfecto. Ahí estoy, igual en Instagram, muy parecido. Yo soy muy sencillo, salgo como Antonio Tam. Entonces, perfecto. Sí, más práctico. Para los que nos están escuchando, les dejamos también en las notas del episodio, les vamos a dejar todos los enlaces que nos están comentando aquí Toño y Lau. Y también los invito a los que nos están viendo y escuchando que se metan a Gogo por la Vida, que se informen, que contribuyan también a esta causa. Estaba escuchando, Lau, que tienen ustedes la intención de llevar Gogo por la Vida a más lugares. Entonces, si ustedes son padres de familia o si están en temas de prevención, únanse a Gogo por la Vida, escríbanles a Lau y a Toño para ver cómo pueden y cómo podemos también todos pues, fomentar esta cultura de la prevención y pues salvar vidas, ¿no? Y honrar la memoria de Rodrigo para que siga inspirando a más y a más personas. Y pues muchas gracias, Toño, una vez más, Laura, muchísimas gracias por esta plática y espero verlos muy pronto. Que les vaya muy bien. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Muchas gracias. Bonito saludos. Día. Bonito año. Hasta pronto. A ver, ahora sí.